Bendiciones, mi nombre es Rubén Pana y soy pastor en la iglesia Alumbra en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Qué bueno y qué alegre estamos de tenerte aquí en nuestro canal y que estés a punto de escuchar la palabra del Señor. De verdad que oramos que esa misma palabra entre a tu corazón y pueda transformar y restaurar tu vida por completo. Pero quiero recordarte que esta palabra, esta enseñanza, nunca va a reemplazar la necesidad de congregarnos físicamente en nuestras iglesias locales. Así que como pastor de la iglesia Alumbra, te invito a que recibas esta palabra como instrumento de Dios para tu vida, pero que pienses también en congregarte en una iglesia local. Dios te bendiga y Dios te guarde. Oramos que esta próxima palabra sea eficaz de parte de Dios para tu vida. Gloria al Señor. Estamos en una serie que se llama La Fe que Obra. La Fe que Obra. Y nos estamos basando, como ya saben, en la carta, en la epístola de Santiago. Santiago, el hermano de Cristo. ¿Se recuerdan? El hermano de Cristo que fue incrédulo y que el Señor, cuando resucitó, fue y lo buscó con esas 500 personas o más que vieron la resurrección de Jesucristo, y fue y se acercó a su hermano, y su hermano allí tuvo un encuentro con el Señor. Y el encuentro fue tan impactante que empezó a vivir para Dios. Mis hermanos, si tú no estás viviendo para Dios hoy, es porque realmente el Espíritu Santo no ha tenido un encuentro transformador contigo. No hay manera, mis hermanos, no hay manera en que nosotros podamos tener un encuentro con ese Dios tan grande y nuestras vidas no sean transformadas. No hay manera. Es como si dijéramos que vamos a la playa, nos exponemos al sol, a algo más grande que nosotros, y no nos quemáramos. De alguna manera tenemos que quemarnos, por algún lado tenemos que quemarnos, porque nos estamos exponiendo a algo que es superior. Cuando tú te expones a algo que es superior, algo tiene que suceder en tu vida. Segunda de Corintios 5:17 dice: pero para los que están en el Señor todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas. Porque esas personas tuvieron un encuentro con el Señor. Y cuando tú tienes un encuentro con el Señor, tú eres hecho nuevo. Nuevo, mis hermanos. Nuevo. Pero Dios ha dejado áreas en nosotros que todavía nos permiten depender de Él. Y si tú no conoces esas áreas de pecado, Dios ha dejado un pecado residual en nosotros, se llama carne. Y si no conoces ese pecado residual, Dios te va a meter en procesos. Dios te va a meter en pruebas. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Él no creó el cáncer. El cáncer vino por causa del pecado, pero Dios permitió el cáncer. Él no creó la lepra. La lepra vino por causa del pecado en un mundo caído, pero Dios permitió que a Job le diera lepra. Él permite para que nosotros seamos procesados. Y fue algo de lo que Mario predicó la semana pasada, y quiero leerlo. Quiero leer desde el versículo 12 para tener un poco de contexto, porque sin lo que predicó Mario, lo que voy a predicar hoy no tiene mucha coherencia. Entonces quiero leer desde el versículo 12 y después orar, y enseguida entonces exponer la palabra según el Espíritu Santo lo ha dispuesto el día de hoy. Versículo 12 de Santiago capítulo 1 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, es llevado y seducido por su propia pasión.
y la pasión nos enceguece muchas veces. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Es decir, la tentación nos embaraza y la tentación produce pecado en nosotros. Y cuando el pecado es consumado, es duro cuando pecamos, engendra muerte. Amados hermanos míos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre, y yo le agregaría hermoso, de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Si Él cambiara por lo que nosotros hacemos, estuviéramos todos consumidos por su ira. Pero Él ha decidido primero dar misericordia, y en un día más lejano, que probablemente sea muy pronto, derramará su ira por completo. Entonces dice, no hay cambio ni sombra de variación en el ejercicio de su voluntad. Él nos hizo nacer de nuevo. Destruye, es un paréntesis, destruye la teología del libre albedrío. No tenemos libre albedrío para buscar a Dios, tenemos libre albedrío para alejarnos de Dios, pero no para buscar a Dios. De ninguna manera, de ninguna manera. Cada vez que tú operas en pecado, estás usando tu libre albedrío para alejarte de Dios. Pero el libre albedrío nunca te acercará a Dios. Tú no puedes acercarte a Dios. Somos pecadores. Aquí muy bien lo dice. Lo que pasa es que para estudiar la Biblia hay que ver delicadamente las palabras. Dice, en el ejercicio de su voluntad, no de mi voluntad, Él nos hizo nacer de nuevo. Wow, nos escogió y nos hizo nacer de nuevo. El Señor no es un caballero como muchos nos han enseñado. Él cuando pone el ojo, donde pone el ojo, pone la flecha y no se equivoca. Y Él, sin permiso, te va a escoger. Sin permiso tuyo, te va a escoger, mi hermano. Y va a transformar tu corazón. Eso a mí me da mucha paz, ¿sabes? Porque no depende de mí, depende siempre del Dios fuerte. Entonces dice, en el ejercicio de su voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Aquí hay una herramienta, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Lo hermoso es que todavía somos las primicias de sus criaturas. No le está hablando al pueblo de Israel en aquel tiempo, porque todavía no hemos sido resucitados. Entonces todos los que estamos aquí somos las primicias de sus criaturas, de los salvos. Mario, bien cortico, pudo tocar 4 puntos, porque esto nos lanza a la enseñanza de hoy. Y uno de los puntos que Mario tocó fue: la prueba nos aprueba para recibir la corona de la vida prometida, y por eso somos bienaventurados. La prueba manifiesta el carácter del Hijo de Dios. La prueba demuestra si somos genuinamente si somos hijos de Dios. La prueba va a sacar de nosotros verdaderamente el carácter de Cristo. Y mi hermano, si cuando venga la prueba, lo que sales tú es huyendo o obrando en tu carne, tienes que dudar si eres hijo de Dios. Yo creería que es mejor dudar si somos hijos a creer. Dice R.C. Sproul, dice, el pastor que murió, dice: cuán infeliz es creer que eres cristiano y no serlo. La prueba demuestra si somos genuinos. La tentación, otro punto que Mario tocó, la tentación de Satanás es una invitación al mal. Siempre va a ser una invitación al mal. La prueba no. Y su intención es alejarnos del propósito divino, y su fin último es la muerte. La intención de la tentación es alejarte del propósito y del plan que Dios tiene para tu vida. Así que tú tienes que rechazar la tentación antes de que se convierta en pecado y antes de que engendre muerte.
La tentación promueve atajos, Dios promueve los procesos para aprobarnos. Si no, pregúntenselo al pueblo de Israel. 40 años en el desierto. Muchos dirían, se nos está yendo el tren. En el primer año, segundo año, tercer año. ¿Hasta cuándo el Señor? 20 años, 25 años. ¿Hasta cuándo, Señor? 40 años duró la prueba del pueblo de Israel. La prueba se puede convertir en una tentación porque vienen de la misma palabra, dependiendo de cómo tú respondas a la prueba. No por la prueba en sí, sino dependiendo de tu corazón. Para muchos, esos 40 años fueron una prueba, pero para otros, muchos, fue una tentación y cayeron en pecado. Por eso no entraron a la tierra prometida. A pesar de lo duro, y así terminó Mario, a pesar de lo duro y doloroso e incomprensible de las circunstancias, Dios no cambia. ¿Cuántos le pueden dar gracias al Señor por eso? Dios no cambia. Lo hermoso es que los que estaban siendo tentados no eran no cristianos, eran cristianos. Así que lo hermoso de esto es que cuando el cristiano falla y peca y se deja seducir por la tentación, nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Entonces cuando tú estás pecando, tú estás cambiando, pero Dios no está cambiando. Su fidelidad permanecerá para siempre, por los siglos de los siglos, con nosotros, a pesar de nuestro pecado. Yo no dejaría a Javi aplaudiendo así solito. Yo le diera un aplauso fuerte al Señor. Mario terminó diciendo: Él ha sido y seguirá siendo bueno, y todo lo que viene de Él es igualmente bueno. Versículos 16 y 17. Entonces Santiago termina afirmando a los hijos de Dios. En el versículo 18 dice: por medio de la palabra de verdad, o sea, por el evangelio, nos hizo nacer de nuevo para que fuéramos los primeros en recibir tan hermoso regalo, el regalo de la salvación. Entonces comienza el versículo 19 y allí lo que Mario enseña nos da luz hacia lo que viene. Dice, lo voy a leer entero, oramos y seguimos. Dice: esto lo saben, lo anterior, mis amados hermanos, para que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado, doblemente bendecido. En palabras de hoy, exitoso en todo lo que hace. Oramos. Puedes cerrar tus ojos donde estás y orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, gracias. Te damos muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias, Señor. Porque Santiago nos está mostrando que no depende de nosotros. Santiago nos está mostrando que vamos a caer en tentación y algunos en pecado. Pero tú no cambias. Tú nunca has cambiado, nunca cambiarás. Y tú determinaste que en este pacto, en este
en este pacto que hiciste con tu pueblo, este pacto de gracia. Hoy imprime más la gracia que tu ira. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú dices en tu palabra que todos los días estrenamos misericordia y misericordias nuevas para nosotros todas las mañanas. Pero tú no pusiste en la Biblia todos los días hay ira, una ira nueva para nosotros todas las mañanas, sino misericordia. Gracias, 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 Señor. Pero hoy vamos a entender, mi Dios, que todas estas maravillosas verdades tienen que causar en nosotros una transformación. Tenemos que oírlas y no nos podemos quedar quietos en la silla sin responder con obras. No nos podemos quedar quietos, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos. Yo no quiero salir de aquí siendo el mismo Rubén que entró. Yo no quiero salir de aquí siguiendo luchando contra la ira, contra el enojo, contra la rabia. Yo no quiero salir de aquí hablando más de lo que escucho. Yo no quiero salir de aquí con inmundicias, Señor, con las mismas que entré. Algo tiene que hacer la palabra el día de hoy, y es llevarme a una limpieza, una transformación por medio de tu Espíritu Santo. Señor, prepáranos para poder recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El versículo 19 comienza con: esto lo saben. Es decir, todo lo que hemos hablado hasta ahora ya lo sabían los judíos y algunos de los gentiles que también estaban huyendo y que estaban siendo probados. Y quiero leer los versículos que encajan mi primer encabezado o mi primer punto de esta enseñanza. Versículos 19 al 21. Dice: esto lo saben mis hermanos, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. A mí me ha dado tartamudez para hablar, gracias a Dios por eso. Si yo algunas veces pienso que si yo hablara un poquito mejor, fuera muy orgulloso. Dios a cada uno le da pruebas para mantenernos humildes. Tardo para hablar. Cuando yo vi ahí tardo, yo dije: ahí estoy yo metido, ahí estoy yo metido, ahí estoy yo metido. Tardo para hablar, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar las almas. Mi primer punto es obstáculos que no nos permiten oír bien la palabra de Dios. Obstáculos que no nos permiten oír bien la palabra de Dios. Dice: pero cada uno de nosotros sea pronto al oír. Antes de ser un hacedor, lo que primero tenemos que hacer o que ser es oidores. O sea, antes de hacer tenemos que escuchar. Y por eso Santiago le está diciendo: antes de que hagan, escuchen. Antes de que hablen, escuchen. Todo oidor tiene que escuchar antes de accionar. Santiago nos llama a escuchar. ¿Qué significa la palabra escuchar? Escuchar es estar presentes 100% sin tener nada más en nuestra mente. ¿A cuánto se les dificulta eso? Es estar presentes, Diani, 100% sin antes tener nada más en nuestra mente. Mi hermano, eso no es conmigo. Santiago nos está llevando a escuchar cada una de las palabras del Padre Celestial. El enfoque aquí ni siquiera es escucharnos los unos a los otros. El enfoque aquí es escuchar a Dios. Ese es el enfoque de esta porción. Por eso Santiago dice: mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto al oír. Santiago le dice a los que están pasando pruebas: escuchen, porque es Dios quien les está hablando. Él les está haciendo entender algo.
Dios te está hablando por medio de la prueba. Señor, háblame. Háblame. Entonces Dios te mete en una prueba, te quedas sin trabajo, estás siendo tentado o tentada a hacer algo que está fuera de la palabra, y allí Dios te está hablando. De repente vino una enfermedad que no estabas esperando, y allí Dios te está hablando. Dios nos habla por medio de las injusticias de las personas hacia con nosotros. Allí Dios me está hablando. Delante de Dios siempre seremos alumnos, nunca instructores. Nunca. Muy bien lo dijo Calvino, y esto lo voy a leer. Dijo Calvino hace 500 años atrás: cuando Dios se presente tan generosamente y amablemente a nosotros, debemos hacernos enseñables. Pero en la medida en que no escuchemos con calma al Dios que nos habla, cuando nos parecemos muy sabios y por nuestra prisa y arrogancia lo interrumpimos al dirigirse a nosotros. Pero esto es lo que dice la Biblia. No, pastor, eso es lo que dice eso es lo que tú estás entendiendo. Pero yo estoy entendiendo otra cosa. No, mi hermano, Dios te está hablando, quédate callado. O sea, no razones con Dios. Cuando Dios habla, nosotros escuchamos. Y eso es lo que está diciendo Calvino. Cuando nos parecemos muy sabios y por nuestra prisa y arrogancia lo interrumpimos al dirigirse a nosotros, allí, en ese momento, Santiago pide que nos mantengamos en silencio y que seamos lentos para hablar. Y sin duda nadie puede ser un verdadero discípulo de Dios excepto que lo escuche en silencio. Mientras Dios abra su boca sagrada, dijo Calvino, tenemos que abrir nuestros débiles oídos y no le impidamos hablar. Mi hermano, cuando yo leí esto, yo dije: Padre, perdón, porque muchas veces tú me has querido hablar por medio de la palabra profética más segura que hay. Esto no tiene errores, mi hermano. Él no se equivoca nunca. Y yo lo he interrumpido y no lo he dejado hablar. Y entonces mi vida se ha vuelto un 8, porque he interrumpido al que no puedo interrumpir. Y las personas por amor nos ponen colchones para no caernos. Pero hay veces que tenemos que caernos para escuchar hablar al Señor desde un corazón humilde, delicado, manso, de carne. Dios te va a hacer caer cuando lo interrumpas, para que Él pueda transformar tu corazón. Eclesiastés 5:2. Miren lo que dice Eclesiastés 5:2. Este es Salomón escribiendo esta porción de la palabra. Eclesiastés 5:2 dice: no te des prisa en hablar. Escuchen esto, dice: no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de ¿quién? De Dios, porque Dios está en el cielo y tú eres un gusano, dice Salmos. No te creas más de lo que eres, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Del polvo naciste y al polvo volverás, pero Dios va a permanecer eterno siempre. Así que no, de ninguna manera, mi hermano amado que me escuchas, interrumpas cuando Dios está hablando. No podemos interrumpir. El escritor de Eclesiastés, Salomón, está diciendo: Él está en el cielo y tú en la tierra. Hay una gran distancia entre el Dios soberano y tú. Por tanto, sean pocas tus palabras.
Estamos acostumbrados a llegar ante el Señor. Señor, te adoro, Señor. Ey, cállate, cállate, te dice el Señor. Hoy palabra profética, cállate, 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 cállate. Deja que yo te quiero hablar. Y yo, ¿sabes? Cuando entendí esto, me puse a meditar sobre el tema. Yo llevo 20 años trabajando en escuchar a Dios. Porque yo soy terco al escucharlo. Dios me ha tenido que meter en procesos porque no he escuchado su palabra. El de lunes a miércoles me fui el domingo. Dios permitió que me fuera a un retiro en Medellín, al cual yo no quería ir. Un retiro de pastores, 25 pastores de Colombia estaban allí y un canadiense que fue el que dictó todo el retiro. Y la semana pasada yo no quería ir. Yo le decía a Mariana, Mari, no quiero ir. Me senté con Starling. Yo le dije, Star, no quiero ir, con algunos otros hombres. Y yo les dije, no quiero ir, no quiero ir. Yo tengo muchas cosas que hacer en la iglesia. No quiero ir. La iglesia tiene muchas consejerías que atender. Mucha gente pasando crisis, necesidades. Muchas decisiones por tomar. No quiero ir. Y cuando caí a estudiar la enseñanza la semana pasada, que estoy hoy enseñando, Dios me dijo por medio de su palabra, vas a ir porque tienes que escuchar. Y cuando llegué, la primera clase o la primera administración, adivinen cómo se llamaba. Escucha. Sin televisión, poco teléfono, 20 hombres que no hablamos mucho. Dios quería que escuchara. Y sabes, Dios quiere que le escuches. Sus palabras son sanidad para nuestra alma, dice Proverbios. Sus palabras son medicinas para nuestros huesos, dice en Proverbios 3. Escúchalo. No escuchar la palabra de verdad es muy peligroso. Porque por medio de la palabra somos salvados de la muerte y pasamos de muerte a vida. El versículo 21 dice, escuchen la palabra implantada que es poderosa para salvar. Segunda de Timoteo 3:15 dice, desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Dios. Las sagradas escrituras obraron en el joven Timoteo para que fuera salvo. Es decir, Timoteo fue salvo porque escuchó de su mamá y de su abuela las sagradas escrituras. Entonces el enemigo no quiere que vengas y escuches la palabra, sino que te quedes dormido todos los domingos o que te inviten a la playa. Timoteo fue salvo por medio de la escritura, por medio del evangelio que claramente predicaba la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. 2, porque por medio, estoy diciendo, el no escuchar la palabra de verdad es muy peligroso. Primero fue porque por medio de ella somos salvos. Y lo segundo es porque por medio de ella somos confrontados con nuestro pecado. Así que el enemigo no quiere que escuches la palabra, sino que hables. Y que muchas iglesias sean desordenadas, hablando, el otro haciendo algo, el pastor predicando y tú diciendo amén, 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 amén. Y algunas veces el pastor dice una barrabasada y la gente dice amén, amén, porque no escuchan. Porque por medio de la palabra somos confrontados. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida.
Cuando no escuchas la palabra, jamás sabrás que estás pecando. Por eso lo primero que el enemigo hace para destruirte es apartarte de la palabra. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Escúcheme bien esto, jóvenes. Salmo 119, 9 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. 3. Porque por medio de la palabra se prende nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por medio de la palabra se prende nuestra fe. Romanos 10 del 16 al 17. Dice, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El 17 es importante. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que Romanos está diciendo aquí es que la palabra destapa nuestros oídos y nos permite oír, y el oír nos lleva a la fe. Ese es el orden. Cuando tú escuchas la palabra, cuando tú escuchas la voz de Dios, Señor, yo quiero escucharte hablar. Lee la palabra en voz alta y escucharás a Dios. No necesitas que alguien venga y te imponga manos. Léela en voz alta y estás escuchando a Dios hablarte. La palabra destapa tus oídos, te permite oír, y el oír te lleva a la fe. Pero hay obstáculos. Dios quiere que escuchemos, pero hay unos obstáculos que en nuestro corazón se levantan y no permiten que escuchemos su palabra. Son como murallas para que nosotros no podamos escuchar la palabra del Señor. Y el primer obstáculo es la lengua apresurada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Casi se me sale, Diani. Casi me enfoco en un género. ¿Cuántos le dicen amén a eso? El primer obstáculo es la lengua apresurada. El versículo 19 dice, seamos tardos para hablar. El mucho hablar, escribí algo que te lo quiero decir puntualmente. Dice, el mucho hablar evita que nuestros oídos escuchen la palabra de verdad. Dice, el ser humano tiene una alta cuota de sordera y de terquedades. Los hombres tienen 2 oídos y una sola lengua para poder escribir, para poder escuchar más de lo que hablamos. Escuchen esto. Los oídos siempre están abiertos, siempre listos para recibir instrucción, pero la lengua está rodeada por una doble hilera de dientes para cubrirla y mantenerla dentro de los límites adecuados. Dios está trabajando conmigo esto. Yo necesito estar más en silencio que hablando muchas veces. Muchas veces nos arrepentimos de haber hablado, pero casi nunca de haber estado en silencio. Fíjense esto, amados, y yo creo que Dios nos tiene que hablar hoy para que dejemos de hablar tanto y para que comencemos a escuchar más. En Grecia eran adictos a las charlas, a hablar allí en el aerópago, sí. Ahí, hablar ahí entre ellos y discutir sabiamente. Pero escúcheme bien esto, dice, por eso a los estudiantes no se les permitía hablar en presencia de su maestro. Antes de que hubieran sido oidores y después habladores, tenían que escuchar 5 años sin hablar cuando el maestro estaba hablando. Es decir, a los discípulos de los maestros griegos, filósofos, se les decía que no podían hablar en frente de su instructor por 5 años. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Discutes la palabra del Señor con Dios?
En esta temporada el Padre ha puesto tapabocas. ¿Cómo se llaman esos que ustedes tienen en la boca? ¿Para qué? Esto va más allá del COVID, mi hermano. Esto es para que no hablemos más de la cuenta, para que escuchemos mucho más. Segundo obstáculo que nos impide escuchar la palabra con humildad es el temperamento apresurado. El primero fue la lengua apresurada y el segundo obstáculo es el temperamento apresurado. Dice, seamos tardos para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, cuando Dios te va a hablar, puedes desechar escuchar sus palabras cuando tú hablas, pero también desechamos escuchar sus palabras cuando nos volvemos iracundos. Es que yo soy así, yo soy contestón y tú lo sabes, mi amor. Dios no habla por medio de la ira cuando estamos iracundos. La ira es la energía casi espantosa, dice Spurgeon, con la que damos rienda suelta a una pasión ardiente e ingobernable. Es el nivel más alto de violencia en gestos, miradas y lenguajes. Así que Santiago nos está diciendo que el hombre airado no se comporta con la rectitud que Dios requiere. Que la ira obstaculiza la obra de Dios en nosotros porque es el canal para que la carne se manifieste. La ira es el canal para que la carne se manifieste. La ira nos aleja de hacer lo correcto y lo aceptable ante los ojos de Dios. La ira obstaculiza que se forje el carácter de Cristo en nuestras vidas. La ira proviene de estar centrados en nosotros mismos y no centrados en Dios. La ira se manifiesta en rebeldía. Escúcheme bien esto. La ira se manifiesta en rebeldía, consciente contra Dios, pasando por alto la voluntad de Dios. Yo no soy iracunda. Miren, mis hermanos, cuando yo veía a mi papá maltratar a mi mamá, mi hermano se levantaba, yo me iba y me quedaba durmiendo a la vuelta de mi casa donde un muy buen amigo, 2 o 3 días. Los dos teníamos ira, lo que pasa es que la reflejábamos de manera diferente. Yo la reflejaba en silencio y él la reflejaba actuando. La ira puede ser agresiva o la ira puede ser pasiva. Hace un tiempo atrás aprendí que la ira se manifiesta como un dragón o como una tortuga. Y cuando nosotros operamos en ira, lo primero que el ser humano está haciendo es rebeldizarse en contra de la palabra de Dios. Y por eso no escucha. La ira trae rebeldía. Es decir, desobedecen a Dios y se demuestra en ira. No importa si es pasiva o es agresiva. El versículo 20 de Santiago 1 dice, pues la ira del hombre no obra, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y el tercer obstáculo que nos impide escuchar es la inmundicia y la malicia de nuestra carne. El versículo 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Santiago nos exhorta a desechar toda inmundicia y todo resto de malicia. Y eso me dio durísimo porque yo sí soy malicioso, mi hermano. Pero malicioso ante las demás personas y poco malicioso con mi pecado. Y lo que Santiago aquí no está hablando de la malicia que tenemos con otras personas, sino con nosotros. Diciendo, ustedes tienen que desechar toda inmundicia, todo lo podrido que hay en el carácter, todo lo podrido que nace de la carne, todo lo podrido que nace del pecado. Tienes tú que desecharlo. Miren que Dios nos está diciendo aquí, tranquilo, Rubén. El Espíritu Santo te va a limpiar. Yo sé que me limpia, pero aquí está diciendo, desecha tú.
Teológicamente se llama la mortificación del pecado. Pon a muerte tu pecado. ¿Quién lo pone? Tú mismo. Lo pones a muerte, lo llevas a muerte. Lo matas y lo entierras el pecado. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. En medio de las pruebas, cuando venga la tentación y hayas caído en la tentación, no caigas en pecado. Cuando hayas sido seducido por la tentación, ojo, no peques. Saca de ti toda inmundicia, saca de ti todo orgullo, saca de ti toda vanidad, saca de ti toda maldad. De nuevo Calvino dijo algo importante. Dijo, por lo tanto, debemos someter nuestros orgullosos corazones y ser humildes y trabajar para llegar a ser como corderos, a fin de permitirnos ser gobernados y guiados por nuestro pastor. A fin de permitirnos ser gobernados y guiados por nuestro pastor. Cuando tú tienes ira, se refleja en rebeldía, entonces eres gobernado por la carne. Pero cuando tú llevas a muerte tu ira, entonces te conviertes en un corderito, en una oveja. Y al final el que gobierna es Dios, tu pastor. Mi segundo punto está entre los versículos 22 y 24. Entonces dice, ok, tienes que trabajar con tus obstáculos porque tienes que escuchar. Pero cuando tú escuchas bien la palabra de Dios, cuando tú escuchas bien la palabra de verdad, pasarás de ser un oidor a un ¿qué? Hacedor. Versículo 22. Y este punto yo le puse como encabezado, como título: seamos oidores y hacedores de la palabra. Versículo 22. Dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Santiago le está diciendo a los que están pasando por pruebas: practica lo que escuchaste. Así de sencillo. Practica lo que estás escuchando. Pero Santiago pone una ilustración y dice, en pocas palabras, te lo voy a decir yo, y dice: cuando la palabra de Dios, esto sucede así, imagínense, cuando la palabra es predicada, cuando tú en un devocional te enfrentas a la palabra del Señor, escuchada, leída, cuando tú te enfrentas a la palabra, la santidad de la palabra es como un espejo. Entonces tú, cada vez que lees la palabra, ves tu pecado. Eso lo aprendimos en el primer libro del discipulado de la ruta de crecimiento. Cuando tú entiendes la santidad de Dios, el resultado es que entiendes más profundamente tu pecado. ¿Dónde se refleja la santidad de Dios? En su palabra. Entonces, cuando tú lees la palabra o escuchas la palabra el domingo, lo que tiene que hacer el hombre es, me están diciendo que soy iracundo, la palabra me está diciendo que tengo malicia, que tengo cosas inmundas en mi corazón, y la palabra me está diciendo que no escucho porque hablo mucho. Entendí, pastor, entendí. Pero lo que está diciendo es que una vez tú voltees a la vida natural, te olvidaste de lo que la palabra reflejó en tu vida. Y esto sucede muchas veces, casi que todos los domingos. Cuando tú vienes o venimos a la iglesia, recibimos la palabra del Señor y la estadística dice que el 75%, casi el 80% de lo que tú escuchaste se olvida en 5 o en 3 minutos. Cuando tú sales de la puerta, el otro 20% se olvida en casi 15 o 20 minutos. Es decir, Dios te está hablando. No soy yo. Él solamente está usando un vaso frágil e imperfecto. Dios te está hablando.
y que tú no seas, lo que dice Santiago a los que están siendo perseguidos, no seas oidor olvidadizo. Si Dios te está diciendo que Él es bueno, sal de aquí abrazando esa verdad y viviendo según la bondad de Dios. Si Dios te está diciendo, tienes que trabajar en tu ira, tienes que trabajar en que no seas de un hablar rápido, y tienes que trabajar en tus pecados, sal de aquí, mi hermano, como dice la bienaventuranza, llorando por tu pecado, queriendo arrepentirte. No puede ser que nosotros salgamos, lleguemos a la casa siendo iguales. No puede ser. Eso es lo que Santiago está diciendo. Recordemos el contexto. Están siendo perseguidos. Lo que Santiago les está diciendo es: no puede ser. Yo ya los discipulé a ustedes. Vivan lo que escucharon. Vivan lo que tienen en la mente. Obren la fe que profesan. No se les olvide. No se les olvide. Pedro escuchó una vez y dejó las redes. Mateo 4 del 19 al 20 dice: vengan en pos de mí, dijo Jesús a Pedro y a sus hermanos. ¿Y qué hizo Pedro? Dejó las redes. ¿Y cómo estaban las redes? Repletas. Pedro no fue un oidor olvidadizo. Él escuchó la palabra y obedeció la palabra. No fue como Moisés, que actuó con ira. En Números, Moisés: háblale a la piedra. ¿Qué le dijo Dios? Háblale a la... ¿Y Moisés qué hizo? La batió. ¿Y cuántas veces? Y por eso dejó de entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. La ira ocasiona que las bendiciones de Dios se trunquen en tu vida, ¿sabes? El no escuchar a Dios ocasiona eso. Fíjense lo que dice Ezequiel 33 del 31 al 32, y ya estoy terminando. Ezequiel 33 del 31 al 32. Lean conmigo esto. Lean conmigo porque, ¿sabes? Nunca había leído a profundidad esta porción de la palabra. Miren esto, escuchen. Y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti, o sea, se sientan delante del Señor, delante del profeta de Dios, como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las cumplen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Y tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa, como la de Mario cuando predica, y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en... Tú vienes aquí, venimos aquí y decimos: necesitaba estas adoraciones, necesitaba esta palabra, pero no la... Es como canciones que entran a nuestros oídos, pero no las ponemos en práctica. Hay 4 clases de hombres, y esto es muy importante para diferenciar quién es un oidor y un hacedor, o un cristiano o no cristiano. 4 clases de hombres que visitan a las iglesias: el que entra pero no vive, el que vive moralmente pero entra de vez en cuando o no entra, el que entra, aquí viene, se arrepiente, es transformado por el Espíritu Santo y vive según la palabra, o el que no entra ni vive. Los 2 primeros son personajes indiferentes: el que entra pero no vive, o el que vive moralmente y viene de vez en cuando. El tercero es un hombre justo. El cuarto es completamente malvado, el que ni entra ni vive. Y a eso es a lo que Santiago se está refiriendo. Y Santiago termina entonces esta parte tan hermosa con
con una exhortación: escuchen la profundidad del Evangelio. Este es mi tercer y último punto. Escuchen la profundidad del Evangelio. Porque, mis hermanos amados, cuando tú escuchas la palabra del Señor, nunca volverás a ser igual. Serás transformado. Versículo 25 dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, será bienaventurado en todo lo que hace. Estos oidores viven de una manera muy profunda porque se inclinan a la ley perfecta y a la ley de la libertad. Aquí dice, el versículo 25 dice: pero el que mira atentamente la ley perfecta y la ley de la libertad. El que mira atentamente significa inclinarse para mirar. ¿Cómo tú y yo somos transformados, amada iglesia? Cuando tú escuches, o cuando tú escuchas y tú haces así, tú lees algo y dices: amados, voy a leer desde el versículo 16, haciendo como si fueras tú. Amados hermanos míos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. ¿Qué leí, Señor? Que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Señor, tú eres bueno. Esta es la ley perfecta y la ley de la libertad. Señor, tú eres bueno. Y empiezas a decirte a ti mismo: tú eres bueno. Así se lee la Biblia, inclinándose ante ella. Como cuando no entiendes inglés en Netflix y a ti te toca hacer y que, como si haciendo así entendieras mejor. a ti te toca hacer y que inclinar nuestros oídos a la ley de la libertad. Aquí no está hablando de la ley de Moisés, aquí está hablando de la ley de la libertad, porque la ley de Moisés era una ley que te esclavizaba. Aquí está hablando de la ley de la libertad. Aquí está hablando de la ley perfecta. Estas personas se inclinan a la ley perfecta, entendiendo que el perfecto se hizo pecado para salvar a los imperfectos, a ti y a mí. Estas personas se inclinan a la ley perfecta, entendiendo que el justo se hizo pecador para hacernos a nosotros justos. Estas personas abrazan estas verdades y en medio de la prueba, en medio de la pobreza, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, tú abrazas estas verdades y dices: la ley perfecta, el Evangelio dice que tú moriste por nosotros. Y tú abrazas estas verdades. Y la consecuencia de abrazar estas verdades es que serás bienaventurado en todo lo que haces. Ahí dice, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. En otra versión dice: en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque vives conforme a la palabra de Dios. Nunca que tú vivas en la palabra de Dios te vas a equivocar. Nunca. Por eso eres bienaventurado en todo lo que haces. Quiero terminar leyendo las palabras de Jesús en Juan 14, 21, y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que guarda sus mandamientos, el que escucha sus mandamientos y los hacen, entonces será amado por el Padre. ¿Eso no es ser bienaventurado, mis hermanos? El Señor nos está diciendo hoy en este último punto que nos inclinemos a la ley, a escuchar la ley perfecta, la ley de la libertad, la ley que te hizo libre de la muerte, el Evangelio.
La ley que te hizo libre del pecado. La ley que te hizo libre de la enemistad con Dios y te volvió amigo de Dios. La ley que te hizo libre de la orfandad y te hizo hijo de Dios. Inclínate ante esa ley. ¿Será que te puedes poner en pie, amada iglesia? Que no cierra tus ojos donde estás. Cierra tus ojos allí donde estás. Y antes de adorar al Señor, yo te voy a pedir que ahí con los ojos cerrados, tú medites en lo que se enseñó el día de hoy. Medita, medita. Medita en lo que el Señor te enseñó el día de hoy. Necesitamos escuchar y no hablar. Delante de ti, Señor, no somos instructores, somos oidores, alumnos. Calla mi boca, Señor. Necesito escucharte hablar. Necesito entender que tus palabras hacia mí son las de Efesios. Soy tu hijo. Soy amado por ti. Soy perdonado por ti. Esas son tus palabras. Quieres que viva conforme a tus mandamientos. Quieres derramar amor del Padre sobre mi vida. La ley perfecta me lleva a la libertad. Quiero ser libre del pecado y tu palabra lo dice, que ya somos libres del pecado. Permite, Señor, que todo lo que se predicó el día de hoy entre a nuestra mente. Y Espíritu Santo de Dios, esto no lo puedo hacer yo solamente puedo predicar. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que cada una de las palabras, Señor, que hoy escuchamos, porque yo también estoy escuchando las palabras que salen de mi boca, Padre, pasen de la mente al corazón, transformando el espíritu, transformando el alma, transformando mi vida, haciéndome nuevo, haciéndome nuevo. Señor, yo desecho mi ira. Padre, en el nombre de Jesús, haz de mi corazón un corazón manso, un corazón humilde. Señor, yo desecho toda malicia, toda inmundicia, toda altivez, toda arrogancia. Señor, me arrepiento de haber tratado mal a mi esposa. Me arrepiento de no honrar a mis autoridades. Me arrepiento de haber tratado mal a las ovejas. Me arrepiento de haber tratado mal a tu iglesia. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor. Yo hoy quiero ser un oidor hacedor. Hoy quiero escuchar, pero quiero hacer. Señor, quiero ser luz en medio de las tinieblas. Quiero ser sal en medio del mundo, pero primero tengo que escucharte. Tengo que escucharte hablar.